¿Qué tal? En esta ocasión quisiera compartirles un análisis más a detalle que he hecho del libro de la fase 3 para la maestra y el maestro, que corresponde al primer y segundo grado de educación primaria. Los 3 libros tienen detalles muy importantes cuando los vas revisando de a poco y puedes encontrar que los libros tienen grandes temas que se profundizan y que, por supuesto, tienen una relación unos con otros, pensando quizá que a futuro los maestros iremos cambiando de grado y por ende de fase, y que podamos irnos familiarizando con todo lo que es este modelo por el que permean muchas cosas como las que aparecen en este libro de la maestra y el maestro de la fase 3. Me parece que este libro es la base de lo que se plantea para todo el modelo y sin temor a equivocarme, más allá de la presentación donde se cita a Paulo Freire y viene toda una invitación a que nos empapemos de leer a conciencia y a detalle esto para nuestro ejercicio docente. Cada libro, si lo vas revisando, tiene cosas muy importantes y a mí me gustaría en esta ocasión comentarles cómo yo ubico que está estructurado este primer libro de fase 3 para educación primaria uno y 2, que además adelanta ya cosas que hemos de trabajar en la semana de consejo técnico previa a arrancar el ciclo 2023-2024. Quiero hacer uso del índice para ubicarte en cosas que, en cómo se acomodó el índice, cómo yo descubro que está em, acomodado de manera secuencial y quizá descubrir el por qué. Creo yo que es un libro que para quienes les corresponda leer, que van a dar primero y segundo, van a encontrar cosas ya muy familiares porque la mayoría del libro ya maneja los conceptos que llevamos un año hablando en las reuniones, como campo formativo, como plan analítico, plan sintético, como ejes articuladores, proyectos, metodologías, etcétera. Son los conceptos que dominan el grueso del libro de la fase 3 para la maestra y el maestro, primer y segundo grado de primaria. Es lo que domina, pero antecede a una parte de la que hemos oído algo y sobre todo en las conferencias que nos han invitado a ver en los canales de YouTube, y que hay una carga muy fuerte en la primera parte de este libro, que tiene que ver con el análisis histórico, sociológico y bases filosóficas, desde donde se plantea la importancia de tener un modelo educativo que genere un cambio y otras cosas. Pero bueno, partiendo del índice, quisiera yo dividirte por temáticas. Yo descubro que la primera parte es tal cual la presentación de los libros de texto, que sería este breve contenido. La nueva familia de libros de texto y su vinculación pedagógica. Ese sería como un primer tema que yo descubro. Un segundo tema sería lo que tiene que ver desde obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana hasta diagnóstico cualitativo de las necesidades en materia de pensamiento crítico. Este sería para mí otro gran bloque. Además de hablar de los obstáculos que ya se asoman para la implementación de esta nueva escuela mexicana, hay toda una reflexión filosófica aquí y sociológica. Vas a encontrar citados a filósofos como Heidegger, como Rousseau, a personajes conocidos como Lenin, a personajes como eh, en fin, griegos, pues filósofos griegos que están ahí citados y también pensadoras y pensadores contemporáneos, que es una cosa que me he dado cuenta en esta parte, que citaron mucho a personajes varones y muy poco a personajes
mujeres. A reserva de leerlo más a detalle, encontré como un desbalance en esa parte. Pero bueno, aquí, la verdad es que sí vale mucho la pena leerlo, revisarlo con calma, porque viene todo un análisis, como les decía, histórico, sociológico y filosófico respecto al devenir humano y su formación social, la instauración de las ideas, del pensamiento y de toda esta carga que han creado y generado las maneras de ser de nuestras sociedades actuales. Es una parte, y como les digo, importante, interesante, y donde se nos trata de decir que como maestros y maestras analicemos en qué posición nos encontramos de las que ahí se plantean. Hay temas muy interesantes como esta parte de compromisos líquidos, donde se cita un autor conocido que es Bauman. Em, También se habla, por ejemplo, en esta de la cosificación del tiempo. Aquí es una parte muy interesante donde se reconoce que un primer obstáculo que enfrentará la maestra y el maestro, la parte administrativa es el tiempo, y hacen la propuesta de la relación entre el tiempo y el ocio, y que será un reto a vencer el tiempo para implementar y cómo implementar, el tiempo para asumir el, el modelo y cómo irlo trabajando. En esta otra parte que estoy marcando de compromisos líquidos o compromisos sólidos, habla de esta sociedad cambiante, donde muchas cosas se desvanecen como el líquido. Ahí es donde citan a Bauman. La peligrosa extrañeza de los otros, como a pesar de que vivimos comunicados, conectados, hay una extrañeza también en la relación con las demás personas. Se habla del poder, de la opresión desde el poder, de que convivimos con personas que viven opresión o que son opresores, de este asunto de las clases sociales, de cómo funcionan nuestras sociedades y cómo desde esa concepción se generan situaciones sociales muy fuertes que también tienen que ver como con un obstáculo para generar cambios desde lo educativo. El poder, el control desde el poder, tanto en las instituciones como en la vida cotidiana. Y esta parte me parece interesante. Hay una encuesta para generar un diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico. A partir de la página 26 y hasta la página 35 más o menos, vienen una serie de preguntas que ahí se invitan que podamos nosotros hacerla y también escoger de ahí preguntas para aplicarles a los estudiantes para tener un diagnóstico sobre pensamiento crítico de quienes lo hacen o de nuestros alumnos o futuros alumnos en el siguiente ciclo. Este sería como la parte introductoria de la que poco hemos sido como introducidos y como les digo, es como toda la parte filosófica sobre la que descansa el nuevo modelo educativo. Luego en el libro de la fase 3 que es la que estamos comentando, viene esta otra parte que se llama Ecología de Saberes en el territorio escolar. Este concepto de territorio escolar también viene mencionado aquí en la parte que anteriormente estaba mencionando y será un concepto o una frase, una idea que estaremos escuchando mucho porque se pretende concebir a la escuela también como un territorio de convivencia, de relaciones y demás, y que en ese territorio ocurren muchas cosas como en cualquier parte del territorio de un país. En ecologías de saberes es un término que también estaremos escuchando mucho. La ecología de los saberes es la idea de que es importante romper o mm, ir abriendo una nueva perspectiva respecto al saber, respecto al conocimiento, respecto al aprendizaje. Y se desglosa en lo que aquí llaman monoculturas, la monocultura del saber, como la idea de que solo se puede aprender de una manera rígida, de una manera lineal, donde hay una cuestión de segregación por las diferencias y no una inclusión por las diferencias.
donde viene una idea de la escala dominante, donde el estudiante, donde las personas que estamos en una sociedad estamos como en constante dinamismos de dominancia, donde nos asumimos dominados o donde pasamos a ser dominantes en nuestro pequeño espacio de una casa, de un salón de clases, de una escuela, de una función administrativa, etcétera. La monocultura del positivismo, que es más bien la idea del término de la generación de riquezas y la poca, nula o mínima distribución, donde entran términos en cuestiones de la economía. Entonces viene todo este apartado de ecologías de saberes que es como ir a explicarnos, ir a adentrarnos a que estas culturas también pueden jugar en contra de lo que se pretende al instaurar un nuevo modelo, porque vivimos en una constante em, sucesión de eventos dentro de nuestras culturas que generan todas estas cosas en una población como la nuestra. Independientemente de donde estemos del país, se generan una u otra con mayor o menor fuerza. Eso es la ecología de saberes que pretende generar la idea de que hay que ser más abiertos, no hay que ser rígidos donde no se es, no hay que mirar el tiempo como un principio y un fin, sino como un poder retornar y avanzar, no ver las diferencias como un obstáculo para segregar, sino para incluir, etcétera. Esta parte también está muy interesante, claro, si te interesa toda esta parte de los análisis para entender el lugar donde tú vives y demás, es muy interesante. Y luego, a partir de estas 3 partes que ya mencioné, la de la presentación de la nueva familia de libros, donde viene la parte de el análisis sociológico, histórico, filosófico, y la de ecología de saberes, después de estas 3 partes que desarrolla el libro de la fase 3 de la maestra y el maestro, viene ya cosas que ya hemos escuchado, como cuestiones sobre evaluación formativa y calificación, viene lo del plan analítico en esta parte que estoy marcando, viene una parte aquí intermedia entre lo que hemos estado viendo, que es sobre los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros, de la formación y acompañamiento del docente, que también haremos un video de eso. Viene los campos formativos, viene los ejes articuladores, viene el contenido de las metodologías y viene también, bueno, esto lo hemos estado revisando ya de manera más constante, y viene también lo de los proyectos. En medio de todo esto, son 2 temas los que resaltan. Este que les decía de profesionales de la docencia, revalorización de los maestros, de la formación y acompañamiento docente, y viene este otro que son escenarios aula escolar y comunitario, que esto lo tenemos también ya un poco sabido porque se nos estuvo anticipando que venían libros que se llaman proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, pero eso también es importante leer, aunque vamos a encontrar ya bastante información que hemos ido escuchando durante los consejos técnicos de este ciclo escolar que está concluyendo, 22-23, y que, como les digo, no es nuevo, pero sí viene una ampliación de todo esto. Entonces, esto es en general lo que trae el libro de la maestra y el maestro de la fase 3. Solo quisiera terminar con revisar estas pequeños párrafos que hablan sobre los profesionales de la docencia, que es la página número 50. Con eso cerrar este video, porque no aparece tampoco como tal en los demás libros de las fases 3, las fases 4 y 5. Los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros. En los últimos 50 años ha predominado una política curricular instrumental, eficientista, centrada en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un tipo de evaluación estandarizada que han ignorado tanto los procesos formativos como los sujetos de la educación y los contextos particulares donde se efectúa el trabajo educativo de las escuelas. Solo quería dar como esa mención porque se me hacía importante
y se me llamaba la atención que estuviera en medio de este contenido que hemos estado revisando, que aparezca esta mención sobre la revalorización de las maestras y de los maestros. Ahí lo dejo, espero que te sirva este análisis global y la invitación sí es leer el libro porque finalmente es el instrumento, uno de los instrumentos con el que se ejercerá la labor educativa del próximo ciclo, pero yo espero que con este resumen puedas darte idea de lo que tiene tu libro de la maestra y el maestro, primero y segundo grado de primaria, fase 3. Comparte este video, recomiéndanos, dale like y nos vemos en un siguiente video.